Amigas y amigos de La Encuesta es lo mío, hoy tenemos un episodio más que a mí me parece muy interesante porque vamos a hablar y vamos a hacer también un análisis de la jornada electoral que vivimos en la Ciudad de México, del día de la elección y cómo quedó el triunfo de la Gobernatura de México, así como cómo quedan las alcaldías y el Congreso local en la ciudad. Para esto nos acompaña nuestro amigo, el doctor Enrique Gutiérrez, quien es doctor en Ciencias Sociales con orientación en Sociología por la UNAM. También es profesor e investigador en la Universidad Iberoamericana y la UNAM, y además participa en este momento como consejero electoral del INE, así que tiene mucha información que creo que nos puede servir muchísimo sobre estas elecciones en la Ciudad de México. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez. Ana Laura, un gusto estar aquí contigo, por supuesto con toda la audiencia de este podcast, y primero felicitarles también a ustedes, a Grupo Impacto, porque creo que en el trabajo que hicieron muy serio y muy profesional, le dieron prácticamente a todas las encuestas y, bueno, una gran felicitación también por eso, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Pues todo el equipo que trabajó muchísimo en estas elecciones y pues muy contentos estamos de tenerte aquí porque la elección de la Ciudad de México me parece que también está muy interesante. Correcto. Y pues vamos a platicar de cómo queda el mapa electoral después del 2 de junio sí. Y qué viene para nosotros los ciudadanos, los habitantes de la Ciudad de México, los chilangos, después de estas elecciones. A ver, primero un poco de números, okay. Que me parece que es importante. El padrón en la Ciudad de México, recordarán ustedes que cerró alrededor de los 7 millones de personas. Y tuvimos en la Ciudad de México una participación de más de 3,000, casi 4,000 CAEs y supervisores electorales. Es decir, son estas figuras que capacitan a los funcionarios de mesa directiva de casilla. Fueron 3,954 para ser muy exactos. Y se instalaron 13,431 casillas en la Ciudad de México para recibir la votación tanto federal como local. Esto es para Presidencia de la República, senadores, diputados, pero también recordemos que es casilla única, para alcaldías, para jefa de gobierno y para el Congreso local. De esas, ya sé que todo el mundo se va a quejar, pero de esas 44 fueron especiales, 44 casillas especiales, de esas 13,431 casillas, y diría que es un dato récord o es una cifra récord porque nunca la Ciudad de México había tenido una cantidad tan grande de casillas especiales. Les recuerdo que la cantidad de boletas ya está definida por ley, no pueden ser más de 1,500 y por un acuerdo del Consejo General del INE fueron 1,000 boletas por casilla electoral, que no está tan mal, pero bueno, que siempre faltan obviamente. Y también explicarle a las personas que pues el espíritu de la ley con la que se creó este tema de las casillas especiales es justo para casos urgentes o casos excepcionales donde tú no estás en tu sección que te toca y puedes ir a votar ahí. Te lo digo porque ya tuvimos aquí una discusión de las casillas especiales, que si es que hay muy poquitas boletas. Le digo, no, Quique, pero pues es que solamente en casos urgentes. Claro, la gente debe ir a votar en la sección que le corresponde, ¿no? No voy a balconear vecinos, querida Ana Laura, pero unos vecinos por ahí que tienen su credencial en Quintana Roo, un estudiante mío que tiene su credencial en Chiapas, y la pregunta es, ¿y por qué no han cambiado hace más de 5 o 6 años su domicilio? Esa es una responsabilidad ciudadana. ¿Por qué? Porque las casillas especiales están diseñadas para personas en tránsito. Exacto. Únicamente. Si podemos ir a nuestra casilla, qué mejor. Pero bueno, siempre las casillas especiales son un tema. Y finalmente, otro dato, 120,879 personas fue el día de la jornada electoral, integraron las mesas directivas de casilla. Es decir, no funcionarios del INE, sino 120,000 personas, vecinos y vecinas nuestras, nos ayudaron a organizar la elección. Ciudadanos en toda la extensión de la palabra, yo diría ciudadanos muy comprometidos, y ciudadanas evidentemente muy comprometidos, una ciudadanía muy comprometida que participó, nos dio su domingo y que nos ayudó a recibirlos, a instalar las casillas. No se enojen porque es un proceso complejo, algunas casillas abrieron 8:30, 9, pero la gente estaba muy ansiosa por votar, instalaron las casillas, atendieron a la gente, nos marcaron nuestro dedito a todos y todas, y después se tuvieron que quedar a hacer el cómputo o el conteo de los votos en esa casilla y a generar el acta, etcétera, etcétera, en donde acuérdense que en esas casillas siempre hay representación de los partidos políticos. No se hace nunca nada a espaldas de los propios partidos políticos, y todos los partidos políticos tuvieron representación más o menos en un porcentaje importante. Morena es el que trajo más representación en las casillas, alrededor del 88%.
el PAN el 63% de presencia en las casillas, el PRI alrededor del 58%, PRD 24%, el Partido Verde, que ha crecido mucho en estas elecciones, tendremos que ver si ese fenómeno se mantiene o no, pero el 44% de las casillas representadas, es decir, en todas las casillas hubo una representación partidista y es muy importante que la ciudadanía lo sepa. Entonces, esa es un poco la numeralia o esos son un poco los datos para antes de entrarle propiamente a la discusión o a este asunto que tiene que ver con explicar cómo queda finalmente el mapa político de la ciudad. Gracias, Enrique, por platicarnos, porque pues con estos datos nos damos cuenta que la organización de las elecciones pues es de felicitarlos también, ¿no? Porque en los debates yo oía, ay, que el INE que tiene formatos muy antiguos, que no sé qué. Bueno, es que organizar elecciones de este tamaño, correcto, como se les ha llamado las más grandes de la historia, pues tiene un grado de complejidad muy alto, ¿no? Y el poder instalar, creo que son 170,000 casillas. Fueron 170,000 a nivel nacional. Con sus representantes, sí, por secciones, sí, por distritos, etcétera. Sí. Pues sí nos dice que también felicitar al INE, ¿no? Y a sus consejeros y a la gente que participa en esto, porque lo hacen muy bien. Sí. Y estamos hablando que es un trabajo, pues, donde vamos millones de personas a votar, son cosas masivas. Sí. Y pues qué bueno que nos dices estos datos para darnos una idea de que el organizar elecciones no es sencillo, ¿no? No es tan sencillo. Ya no entré con los datos nacionales, pero tú los traes perfectamente bien. Fueron más de 170,000 casillas. Solo se dejaron de instalar 23 casillas, que es el punto, bueno, ustedes son mejores para los números, es el punto 001, 0 algo, ¿no? Entonces, es muy poco en realidad lo que nos instaló. Pero bueno, sí, yo además celebro, y creo que eso es digno de reconocerse, que pese a las muchas historias que había alrededor y preocupaciones que había alrededor de la organización de las elecciones, porque vivimos en un país desafortunadamente con violencia en muchos estados, fue una elección con saldo blanco en ese sentido, se pudieron instalar casillas, hubo incidentes como en todo proceso electoral, pero por fortuna fueron incidentes menores en la mayor parte de los casos, ¿no? Entonces yo creo que eso es digno de mencionar y de reconocer. Claro. Una muy buena participación a nivel nacional. En la Ciudad de México participamos casi el 70% de los habitantes de la Ciudad de México, que es una cifra que se mantiene, digamos, en términos históricos, fue el 69.8, una cosa así, y a nivel nacional la participación ronda por ahí del 60-61%, que está en los rangos o en los márgenes normales, que no los engañen. No, la participación normal o habitual más o menos en México ronda y oscila ese ámbito entre el 60-63% que fue en el 18, entonces no fue una mala participación. Ok. Correcto. Y los chilangos participamos, ¿no? 7 de cada 10 salimos a votar. Correcto, 70% de participación, la verdad es que es una muy buena participación también. Claro. Y eso nos dejó un mapa distinto en la ciudad, la verdad. Sí, vamos a hablar hasta el momento en el PREP. Ahora sí vamos a entrar lleno a la Ciudad de México. Nosotros tenemos que, obviamente, ya como todos sabemos en las noticias, gana Clara Brugada de Morena. Se decía por ahí que estaba muy cerrada, que no sé qué. Nosotros siempre tuvimos un margen amplio de distancia. Y según los datos del PREP, Clara Brugada tiene entre un 49 y un 53% de los votos. Santiago Taboada tiene entre un 37 y un 40% de los votos, ¿no? Estamos hablando, pues, estamos hablando de alrededor de 9-10 puntos de diferencia, como yo creo que va a cerrar el PREP. Es indiscutible que Clara Brugada ganó, con una participación, como decíamos, de 7 de cada 10 chilangos en las delegaciones. Nosotros teníamos a Clara Brugada con alrededor de un 46% de la votación y a Santiago Taboada con un 32%. O sea, estamos cerca del PREP y siempre en todas nuestras encuestas de la jornada electoral, honestamente nunca vimos a Santiago Taboada acercarse, ¿no? Sí fue subiendo conforme fue avanzando la campaña, pero esta distancia de estos 9-10 puntos de diferencia, entre 9 y 11 puntos de diferencia, siempre se mantuvo en nuestras encuestas. Y tú platícanos, Enrique, ¿qué piensas de estos resultados? ¿Cómo ves tú? Primero que nada, ahorita te voy a preguntar qué va a suceder con la Ciudad de México, pero vamos a suponer que si estamos comentando el día de la elección gana Clara Brugada y segundo lugar Santiago Taboada con 10 puntos de diferencia, ¿qué significa esto para nosotros? A ver, yo les diría, bueno, para ustedes que son una empresa muy seria y que hicieron muy bien las cosas, pero... ¿Y para los chilangos? Y para los chilangos yo diría, a ver,
Vamos nada más a aclarar una cosa rapidísima. Acuérdense que hay está el Instituto Nacional Electoral que tiene sus 32 delegaciones en cada entidad federativa y luego 300 distritos en donde se ocupan o nos ocupamos de la elección para diputados, senadores y presidente de la República. Y después está cada uno de los institutos estatales o de los OPLES, como ahora se les llama. En el caso de la Ciudad de México es el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y la diferencia que hay ahí es que aunque sí hay un PREP, en el caso del Instituto Electoral de la Ciudad de México, el mismo domingo, a diferencia, el Instituto Nacional Electoral inicia sus cómputos el día de mañana, no sé cuándo van a ver esto, pero el miércoles siguiente al día de la jornada electoral. Y en el caso del Instituto Electoral de la Ciudad de México, si bien también tienen un PREP, lo que es cierto es que ellos inician sus cómputos distritales el mismo día de la elección. Es decir, llega el paquete electoral, se va al PREP un sobre y después se van a conteo directamente. De hecho, ya deben estar bastante avanzados los cómputos distritales de la Ciudad de México. Y como tú decías, bueno, pues la diferencia como se plantea en estos instrumentos, incluso en el PREP y ya como veremos en los cómputos, son alrededor de 700,000 votos la diferencia. Es decir, no es un tema menor. Eso, digamos, esa traducción del 51% frente al 38%, bueno, a Chertorivsky ya no lo mencionamos porque se quedó con el 7%. Discúlpame, Chertorivsky. Pero bueno. Hasta el momento tiene un 7% de la votación, ¿no? Alrededor. Pero la diferencia entre primero y segundo lugar en el caso de la Ciudad de México, es decir, más allá del tema porcentual, tiene que ver con alrededor de, no nos vayan a matar si nos equivocamos en algunos datos muy específicos, pero son 700,000 votos, es decir, es una muy buena cantidad de votos. Muchísimas. ¿Qué es lo que esto empieza a plantearnos para la Ciudad de México? Pues una reconfiguración de la propia Ciudad de México, porque no nada más se da para la jefatura de gobierno. Un poco la tesis que algunos sosteníamos antes del propio proceso electoral, y creo que aquí mismo si lo revisan en el podcast que ya habíamos grabado sobre este tema, un poco lo que yo decía la vez pasada es que era muy posible que Brugada pudiera ganar la elección para jefatura de gobierno, pero que a nivel de las propias alcaldías estuviera mucho más competida la elección y que estuviera mucho más dividida y que incluso el frente, digamos, conformado por el PAN, el PRI y el PRD, tuviera más alcaldías, recuperar algunas otras alcaldías, pero parece que no sucedió de esa manera, porque no nada más gana Morena y el frente que está vinculado con Morena, no nada más gana la jefatura de gobierno, sino gana 11 alcaldías. Hay una que todavía está muy cerrada y que seguramente irá a algún tema de litigio postelectoral, que es la Magdalena Contreras, que trae por ahí 46.5 para el frente de Morena, PT, Partido Verde, y 44 para el frente del PAN, PRI, PRD, es decir, está muy cerquita. Muy cerrado. Y ahí si hay algún tipo de recuento parcial o total, es posible que se acerquen más y entremos en un supuesto de empate técnico, etcétera, etcétera. Pero en términos generales podemos hablar que pueden ser 11 alcaldías para Morena, 5 alcaldías o para Morena y sus aliados, 5 para el frente PAN, PRI, PRD. Y bueno, pues esto lo que plantea es una reconfiguración distinta a la que vimos en el 21, en donde Morena sale fortalecido de la jefatura de gobierno, la gana, sale fortalecido porque gana alcaldías, y luego, si analizamos lo que pasa en el espacio legislativo, pues no es menor lo que nos encontramos, porque Morena y su propio frente alcanza 27 diputaciones de las 33 de mayoría. ¡Qué barbaridad! El PAN se queda con 3, el PRI se queda con ninguna, el PRD, que está muy cerca de desaparecer a nivel federal y local, se queda con 0, y Movimiento Ciudadano tampoco tiene ninguna diputación de mayoría, y el Frente se queda con 3. Entonces, recordemos que son 33 diputaciones en el caso de locales. La Ciudad de México locales, pero si hablamos de que Morena se lleva 27 de esas 33, todavía falta el reparto de pluris, evidentemente, pero si se lleva 27 de 33, pues yo creo que el panorama para el PRI y el PAN está complicado en la Ciudad de México. He escuchado analistas ahorita que venían en el radio, etcétera, que están incluso previendo la desaparición del PRI, así como antes decíamos, que ahorita estábamos platicándolo antes de empezar, decíamos, es que ya veíamos venir esta
probable desaparición del PRD en ese momento. Correcto. Ahorita se estaría actualizando esa hipótesis. Claro. Y lo mismo, he empezado a escuchar analistas que hablan de que le va a suceder lo mismo al PRI, en muy probable su desaparición. No, eso impensable hace unos años. No, imagínate. Es una sorpresa y sobre todo que nos invita a la reflexión, lo que estábamos platicando, ¿no? Yo creo que ahorita tanto el PRI como el PAN como el PRD, todos deben de estar reflexionando mucho qué pasó. Pues ojalá, después de este tsunami electoral, ¿no? Yo de pronto creo que somos muy optimistas con estos colegas de los partidos políticos. Yo esperaría que estuvieran haciendo esto. De verdad, te juro que sí espero que lo estén haciendo. Pero de pronto no me queda muy claro cuando, en lugar de hacer un análisis reflexivo y de ver qué es lo que pasó, ahora están buscando dónde encuentran si hubo fraude y por qué van a hacer imputaciones. Yo creo el sistema electoral mexicano es muy claro, tiene mecanismos jurídicos y si hay algo que se tiene que corregir, se corregirá. Y si hay actas que están mal capturadas, además hay supuestos legales que genera recuentos parciales o totales, que se haga. Sin duda, para eso está diseñado el sistema electoral. Pero creo que desafortunadamente, más allá de estar pensando y reflexionando en qué hicieron mal, están tratando de voltear a ver a quién culpan. Y yo digo, me parece que no han terminado de entender que como oposición eso es lo que hace que a nivel federal y a nivel local la diferencia y las brechas sean tan grandes, porque pareciera ser el PRD casi como fideicomiso en extinción, el PRI como un signo o un sello político vinculado a la corrupción y el PAN que trató de jalar al propio frente, pero que no le alcanzó porque además hay divisiones internas dentro del PAN. Entonces, creo que en lugar de plantearse un verdadero proyecto político a nivel nacional y a nivel local, entramos al tema local, creo que se han preocupado más por establecer una campaña en medios, una campaña de confrontación, pero se han olvidado de construir un proyecto político y si no entienden que ahí hay un mensaje de la ciudadanía, pues no sé qué les puede llegar. Imagínate, solo los datos. En el 2018, Morena solo traía 5 gubernaturas. El PAN traía 12 y el PRI traía 12. En el 2024, Morena trae 24 gubernaturas, el PAN trae 4, el PRI 2 y Movimiento Ciudadano 2. El PRD desde hace tiempo dejó de traer gubernaturas. Entonces, bueno, si eso no los hace reflexionar, por eso te digo, a veces creo que somos demasiado optimistas con ellos, pero ojalá reflexionaran, porque lo que sí no nos viene bien en una democracia, que lo estaba yo comentando justo con Jesús fuera del aire, fuera del podcast, es a una democracia no le viene bien que una oposición no sea sólida, ni seria, ni responsable. No nos viene bien tener una sola voz. Nos viene bien tener voces distintas y plurales. Eso es una democracia. Claro. Y ojalá y se fortalezca la oposición. Posiblemente se creen nuevos partidos políticos. Eso es un escenario posible en donde veamos la aparición de nuevas opciones políticas, porque las que tenemos, algunas están en franca decadencia o incluso no en están extinción. dando el ancho, ¿no? Ese es un tema. Y lo vemos aquí con los resultados de la elección. Correcto. Fíjate que estaba analizando, Enrique, que o sea, es consistente en los resultados de la jefatura de gobierno con los resultados de las alcaldías. Correcto. ¿no? Sabemos que Clara Brugada gana por una amplia ventaja y además, como lo que tú nos estabas diciendo, Morena gana 11 alcaldías. Sí. Entonces, pues yo creo que o sea, hay peor, yo creo que solamente un ciego no ve estos resultados, ¿no? Y esto que estás diciendo de que ahora resulta que es fraude la elección, pues yo creo que es ciego, sordo y mudo, ¿no? Porque la verdad es que sí estamos viendo datos muy consistentes. Claro. Porque fíjate, además, si eso es cierto, le estarían diciendo empresas a muchas casas encuestadoras como esta, como Grupo Impacto y muchas otras que hay muy serias en el mercado, que entonces son partícipes de un fraude. Es decir, ustedes también contribuyeron con generar una opinión pública que diera un resultado en donde ustedes le dan directo a la diferencia de 30 puntos entre primero y segundo lugar a nivel federal de la presidencia, y a nivel local le dan también, ustedes daban 14, de diferencia son 12, y yo creo que tampoco ustedes se prestarían como a un tipo de fraude en ese sentido, pero además son cuántas casas encuestadoras las que coincidieron en términos de sus números.
mexicanos, ¿no? Y yo lo que digo es al revés, se les estuvo diciendo. Exacto. Se les advirtió y no hicieron caso. ¿no? Claro. Y no nos creen. Y es más, ya pasó la elección Claro. y siguen sin creerlo, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que también es un desconocimiento del México y los mexicanos. Correcto. Y pues yo les invitaría a que, tengo un muy buen amigo que también ya grabamos con él, que me decía, Héctor y Elena, es que la oposición no se puede seguir hablando entre ellos mismos. Correcto. Tienen que salir a hablarle a todos los mexicanos, Sí. ¿no? Y no, también vemos que este discurso un poco de odio y de miedo que manejó mucho en su campaña Xóchitl Gálvez, pues tampoco le ayudó, porque vemos una y otra vez, creo que la única campaña de miedo que funcionó fue en el 2006, ¿te acuerdas cuando, Sí, muy eficaz, cuando claro. Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México? Pero eso no funciona en México, no nos gusta eso. Ya no nos gusta. no, Entonces, y lo vemos. Claro que Morena pues emergió como un partido diferente, sí. como un partido emergente que creció, o sea, en el 2014 se fundó, creo, si no estoy mal. O sea, tampoco tiene muchos años. No. Y ve el poder que tiene en este momento, ¿no? Entonces, claro que debemos de reflexionar y sobre todo la oposición que reflexione, porque lo que tú dices es grave, no tener oposición. No tener contrapesos, no tener voces distintas. Fíjate nada más lo que va a pasar en el Congreso de la Ciudad de México. Es decir, me parece que Clara Brugada ahora ha anunciado foros y espacios en el Zócalo, en donde va a atender, me parece que decía como en 15 días, va a atender a personas, va a abrir mesas como de diálogo para poder escuchar propuestas ciudadanas. Me parece que es una carta interesante la que juega la ahora virtual jefa de gobierno o electa jefa de gobierno. Todavía falta el trámite legal, evidentemente. Pero del otro lado, yo te diría, a mí me preocupa en el sentido de esta oposición debilitada, esta oposición que realmente no se ha preocupado por reflexionar y que yo, francamente, no le veo esa capacidad. Pero del otro lado, veo precisamente a un partido Morena que se lleva casi carro completo porque se lleva 11 alcaldías, se lleva la jefatura de gobierno y se lleva 27 diputaciones de 33, más las que tenga en términos de representación proporcional. Y eso también, yo diría, hay que pensárselo bien. Es decir, hay que plantear que algunos muy poco demócratas dirían, Ana Laura, que está muy bien porque así van a poder pasar todas las iniciativas de ley rápidamente. Yo lo que digo es que en una democracia tiene que haber esas voces diferentes y ojalá Morena no se convierta en eso que siempre quiso combatir y lo que juró jamás ser, que era el PRI en términos de ser una aplanadora legislativa y en términos de no escuchar a las voces disidentes o a las voces que no coincidían con su punto de vista. Y ojalá no sea así, porque el problema es que tienen una gran mayoría en las alcaldías, tienen una gran mayoría en el espacio legislativo de la Ciudad de México y tienen obviamente la jefatura de gobierno. Pero eso se repite a nivel federal también. Van a tener mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara de Diputados y obviamente en la Presidencia de la República. Y yo desde acá les diría, escuchen las voces que son distintas, porque en una democracia tiene que funcionar por medio de ese diálogo. ¿Qué implica sobre esto que nos estás diciendo, Enrique? ¿Qué implica que Clara Brugada va a llegar a ser la jefa, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con este Congreso con mayoría y con estas 11 alcaldías? ¿Qué implica eso para nosotros? Que es un poquito lo que nos estás diciendo. Sí. O sea, ¿implica que lo que ella proponga va a pasar? ¿Implica que hay que fijarnos bien en cuáles son las propuestas de la jefa de gobierno? Correcto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? O sea, porque creo que debemos estar muy alertas cuando alguien tiene tanto poder, ¿no? Claro. ¿Cuál es la implicación? Mira, yo diría, hay que estar muy atentos como ciudadanos y ciudadanas, es decir, como una ciudadanía activa, participativa. Seguramente desde las universidades podremos hacer mucho, seguramente desde la iniciativa privada y desde empresas como esta se podrán hacer muchas cosas para hacer seguimiento de los propios gobiernos, del cumplimiento de acuerdos o del cumplimiento de temas de campaña que prometieron los y las candidatas y que de alguna manera es un tema que está vinculado a la transparencia y a la rendición de cuentas. Lo que sigue, una vez terminada esta borrachera electoral y después la cruda electoral. Y esta planadora, exacto. ¿no? Lo que viene después de esto es justo que nos fijemos en las agendas de gobierno, los propios programas, un poco lo que decíamos en el podcast anterior, si te acuerdas, que es, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué es lo que están proponiendo? Y cómo van a plantear los cambios, tanto de política pública por un lado,
como de temas de reformas legales o constitucionales, ya sea en el caso de la Ciudad de México, que es el que estamos analizando ahora, o incluso a nivel federal. Y lo que viene es un seguimiento, yo diría, muy puntual de muchos de los temas que están pendientes en una ciudad como esta. Es decir, no puede entenderse este triunfo de Morena como un cheque en blanco que le está dando una gran cantidad, o que le estamos, quien haya votado por Morena, que le está dando la ciudadanía. No es un cheque en blanco, no puede traducirse como un cheque en blanco para hacer lo que venga en gana, sino al contrario, es una gran responsabilidad y tendrían que planteárselo desde ahí, escuchando voces distintas, impulsando el Parlamento abierto a nivel federal y a nivel local, planteando precisamente el alcance de las propias políticas públicas y de las reformas constitucionales o de las reformas legales que se hagan a nivel local y a nivel federal. Yo creo que eso es lo que tiene que venir. ¿Por qué? Porque una ciudad como esta sería engañarnos a nosotros mismos, decir que no hay problemas de inseguridad. Hay problemas de inseguridad, no hay problemas de agua. Claro que hay problemas de agua. Es el problema. Claro. Hay problemas en términos del espacio público, del espacio urbano, del transporte público. Se han avanzado, evidentemente, muchas cosas. Se ha invertido en transporte menos contaminante, en líneas más líneas de metro, obviamente en el metrocable, etcétera. Pero son temas que están presentes y que van a seguir presentes, esperemos, en la agenda pública y en el seguimiento que ahora tenemos que hacer como sociedad de quien a partir de muy pocos meses van a tomar decisiones en los diferentes órdenes de gobierno, tanto local como federal, y obviamente tanto en el espacio ejecutivo como en el espacio legislativo, ¿no? Sí, qué importante lo que dices, porque sí, uno de nuestros derechos y obligaciones es salir a votar. Correcto. Pero ahí nos acaba la participación, ¿no? Ese es el tema. Yo creo que la participación sigue y es todavía más importante que estemos al pendiente de que todo lo que se comprometió, en este caso Clara Brugada, que lo cumpla, que nos diga qué, cómo, cuándo, dónde y a qué hora lo va a cumplir. Y yo creo que ese es tanto nuestro derecho como nuestra obligación como chilangos, los que vivimos aquí en la Ciudad de México. Coincido completamente contigo. Recuerden que hay mecanismos vinculados a la participación ciudadana. Uno de ellos es, ya lo habíamos platicado, el presupuesto participativo, pero también la revocación de mandato. Ya está a nivel constitucional y son cosas que se pueden operar y que están presentes en términos de la vida democrática de este país. Si están esos instrumentos, hay que usarlos, se sea o no, se sea oposición, es decir, se sea parte o no de esa oposición. Hay que utilizar todos esos mecanismos que están ahí. Rendición de cuentas, mecanismos de transparencia, presupuestos participativos, miércoles ciudadanos, cabildos abiertos, todos esos mecanismos que están ahí y que donde la democracia no se termina solo en el proceso electoral, sino tiene que ver con una participación mucho más amplia, porque es ahí donde podemos los y las ciudadanas meter ciertos candados en términos de hasta dónde están llegando estos gobernantes y que entiendan que no son cheques en blanco para ningún partido político. Claro, y que además pues es una responsabilidad, ¿no? Si la ciudadanía confió tanto en un partido y en una candidata, pues así es como queremos que nos respondan, ¿no? Sí, sin duda. Y la otra otra cosa que veo, ya lo sabíamos, pero lo confirmamos en esta elección, es que los mexicanos no votamos cruzado, ¿no? No. O sea, votamos en bloque. Y lo vemos, como tú decías hace rato, a nivel local y a nivel federal. Es así. De las 16 delegaciones, Enrique, ¿qué campaña, platícame alguna o dos campañas de alguna alcaldía que digas, esta estuvo muy interesante, esta es una sorpresa? Bueno, ya nos dijiste este empate técnico que hay en la Magdalena Contreras, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Alguna otra campaña o alcaldía que tú digas, qué bárbaro, esto... O fueron muchas las que, por lo que nos decías hace rato, impredecible que ganara Morena, por ejemplo, ¿no? Mira, por ejemplo, te doy un dato, no se me vayan a enojar nada más, pero en el caso de Álvaro Obregón, para mí fue una sorpresa. Yo pensé que podría repetir Lía Limón en este caso. Yo particular. También. Yo pensé, y de hecho, varias encuestas marcaban sí un resultado cerrado, digamos, no abierto para ningún lado, pero yo pensé, por el trabajo que había hecho en la entidad, digamos, en el espacio, en la alcaldía y tal, que podía ganarlo.
Y resulta que no. Ese fue, por ejemplo, uno de los que me llamó muchísimo la atención, Ana Laura, y que yo decía es digno de análisis. Es decir, habrá que ver qué es lo que pasó y por qué se da ese resultado, que si bien no es un resultado, abrumador de 2-3-1, sí es un porcentaje en donde es el 47.2 frente al 44.6, ¿no? De Morena frente a la coalición. Ese fue uno de los que me llamó la atención. Y obviamente algunos otros que están vinculados que no llaman la atención en términos de que hayan sido sorpresa, pero sí, por ejemplo, de la cantidad de votos que recibió una de las opciones, en este caso, por ejemplo, Iztapalapa, que recibió el 64 cerrado frente a la otra opción que fue el segundo lugar, que es la coalición PRI-PAN-PRD, que fue del 26.7, es decir, ahí sí la diferencia fue es muy grande, abismal completamente. Y en otro sentido, para que no digan que solo menciono algunos, pues lo que ha ocurrido justo en estas otras delegaciones que mantiene el frente, que es PAN, PRI, PRD, que es Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, que es una de las que a mí en particular me causó extrañeza en sentido inverso. Claro, porque yo pensé que con todo el peso de la familia Monreal vinculada a la delegación, o a la alcaldía en este caso, tendría muy buenas posibilidades de arrebatársela o de que se quedara, en este caso, con Morena, y hasta ahora pues no fue así, y de hecho, aunque también no fue muy amplia la ventaja, es un 42.5 frente a un 46.75, que marca ahí una parte puntitos, cerrada, pero son algunos miles de votos, ¿no? Entonces, algunos miles de votos, ¿no? Exacto, cientos por lo menos, sí. Y esas fueron las que más me llamaron la atención, que sorprendieron, en este caso, o me sorprendieron a mí como analista. Me parece que serían esas. No sé si coincidas tú conmigo y con algunas. Me llama la atención que Mauricio Tabe, por ejemplo, Miguel Hidalgo, sí logró reelegirse y conservar la alcaldía. Creo que fue una campaña, mucha gente escuché decir que si a Torruco le hubieran dado un poquito más de tiempo, igual y se empata, ¿no? Y eso que aunque la tenía muy complicada, ¿no? Torruco, digamos... pues para empezar, desde darse a conocer, ¿no? Correcto. O sea, no era muy conocido en la alcaldía, etcétera. Sí. Pero, y esto que dices, 5 alcaldías de la oposición... Sí. Y bueno, una sorpresa por acá en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo que la conserva, pero Álvaro Obregón que Elía Limón la pierde, cuando pensábamos que la podía conservar. O sea, también a nivel local en la Ciudad de México, el PRI, el PAN, y ya no sé si decir el PRD, pero bueno, vamos a decir el PRI, PAN, lo que queda, pues también tienen que pensar a nivel local qué pasa, ¿no? Claro. Benito Juárez sí siempre ha sido un bastión panista, ahí no hay una sorpresa, gana Mendoza, ¿no? Sí, y con una amplia ventaja, pero pues sí, cosas como Álvaro Obregón, la verdad no creo que solo fueras tú, o sea, muchos pensábamos que la iba a conservar Elía Limón y no la conservó. Bueno, ahí es en donde la oposición sí tendría que ser muy crítica o autocrítica y pensar si no hay un voto de castigo a estos signos políticos, al PRI, al PAN y al PRD incluido, porque iban juntos en esta coalición. Y creo ¿Crees que a nivel local también fue un error esta alianza? Fíjate que no recuerdo si lo platicamos aquí en el podcast o fue en algún otro espacio, pero desde el principio a mí me parecía muy complicado por esto que te decía, que el PAN cargara con la alianza, porque en realidad yo creo que el PAN cargó en muchos sentidos con ser la cara, digamos, del propio frente, y le tocó así que definieron en el caso de Taboada y en el caso de Xóchitl a la propia candidata o candidatos a nivel de la Ciudad de México y a nivel federal, y cargaron mucho con la alianza, es decir... Y con los negativos de la alianza. A eso iba, justo, con muchos de los negativos en donde al PRI se le sigue vinculando como un partido cercano a la corrupción, muy poco transparente, que además está roto internamente, en donde el dirigente nacional ha sacado a muchas de las personas que le han sido incómodos, etcétera, y ha perdido mucha operación política el PRI. Entonces, sumar todo eso, y creo que lo mencionábamos acá en algún momento, frente también a un proyecto de campaña que no lograron consolidar, pues no se tradujo necesariamente en propuestas más o menos acabadas de campaña que convencieran al electorado. Me explico. En el caso de Taboada, era muy claro que a lo mejor era un candidato muy del perfil de los panistas tradicionales, no quiero ofender a nadie, sino muy de ese electorado, y habría que ver si lo que quedaba del PRD realmente iba a votar por él, o
los sectores más duros del PRI que todavía quedan en la Ciudad de México realmente lo iban a considerar como un candidato, como su candidato, como el candidato al que le iban a apostar. Y creo que eso el Frente nunca lo pudo superar, nunca lo pudo realmente acomodar, porque son opciones que están dirigidas a públicos y a sectores diferentes. Y entonces era muy complicado. Como Taboada en espacios universitarios decía, bueno, lo del aborto sí, pero no, pero quién sabe, pero tal vez, pero vamos a revisarlo. Y entonces no había una propuesta concreta, un posicionamiento, y ahí es donde venían los cuestionamientos. Por ejemplo, con el lenguaje incluyente o con el lenguaje inclusivo, si lo iba a usar o no, y lo obligaron en la Ibero, por ejemplo, a utilizar el lenguaje inclusivo, y él no se sintió muy cómodo con eso, y tú te imaginas a la base panista escuchando a su candidato hablar con lenguaje incluyente. Sí, súper derechosos, ¿no? Ha de haber sido complicado. Muy difícil. Yo no lo dije, pero sí ha de haber sido complicado. Ya, y eso aquí decimos la verdad. Y eso es un poco lo que yo creo que no le jugó a favor al Frente en estas diferentes candidaturas en todo el país, en la Ciudad de México y a nivel federal, y creo que esto se ve un poco con los resultados que obtuvieron, en el ¿no? voto, ¿no? Claro. Otra cosa que me llamó la atención mucho, Enrique, es que, por ejemplo, en Iztapalapa, Aleida Álvarez, lo que tú nos decías ahorita, gana por un aplastante 70 casi por ciento. Y yo creo que esto es un buen dato para Clara Brugada, ¿no? Que, o sea, siendo exalcaldesa de Iztapalapa, pues conservó muy bien a todos el 70% de esa alcaldía es Morena, ¿no? Sí. Y volvieron a votar por una candidata de Morena. Sí. ¿Tú crees que eso es un buen signo? Probablemente para que nos dé esperanza de que si Clara tiene tan buena imagen en Iztapalapa o Morena, pues puede ser que en la Ciudad de México también tengamos buenas noticias, ¿no? Mira, esta parte negativa que yo te decía de que no está bien que un solo partido político concentre tanto el poder, lo voy a mantener, lo planteo como un problema serio de la democracia en la ciudad y a nivel federal, pero yo creo que esto que tú dices es bien interesante y hay que ver cómo se va a configurar eso. Es cierto que hay varios proyectos y hay varios programas que ahora la candidata electa Clara Brugada ha planteado para impulsar dentro de la ciudad, que tiene que ver, por ejemplo, con reproducir o impulsar estos que antes se llamaban pilares y que seguramente ahora se llamarán utopías, como en Iztapalapa, que tiene que ver con estos centros de atención integral. Es una de sus propuestas, ¿no? En donde las mujeres y personas a lo mejor con bajos recursos van a poder ir, voy a hacer una analogía para que quede más claro, como a un club social en donde van a poder desde lavar ropa, tomar clases de diferentes cosas, de oficios, o tomar clases de cosas de yoga, de esparcimiento. Es decir, me parece que es una apuesta interesante. Hay que ver con qué presupuesto lo va a empujar. Ese es uno de los temas que sigue pendiente por ahí. Pero sin duda, el que esa base, esos 700,000 votos, ahora no traigo el dato, pero les prometo que lo voy a traer. Esa diferencia, digamos, entre primero y segundo lugar, entre Clara Brugada y en este caso Taboada, esos alrededor de 700,000 votos, en gran medida están ubicados en Iztapalapa, en Tláhuac, en Xochimilco, es decir... Son sus alcaldías más fuertes. Exacto, que son alcaldías muy fuertes y donde yo digo, bueno, pues si tiene una gran presencia en Iztapalapa, a pesar de lo que se empezó a plantear en las propias campañas y en los debates, y tiene una gran popularidad y tiene un gran respaldo y apoyo, y ciertamente Iztapalapa ahora es una de las alcaldías más iluminadas, por ejemplo, donde han hecho estos proyectos, estos programas de senderos seguros y tal. Yo lo que digo es, ojalá ese tipo de proyectos los pueda instrumentar en toda la ciudad, tenga claridad de por dónde va a caminar y en efecto con este respaldo ciudadano que tiene en Iztapalapa se puede extender hacia otras alcaldías y pueda consolidar varios de los proyectos en beneficio de la ciudad, no en beneficio de un partido, sino en beneficio de la ciudad. Yo creo que todos queremos espacios públicos más seguros, espacios públicos para las mujeres más seguros, transporte público para todos, pero sobre todo para las mujeres más seguros, porque ese es uno de los temas también y esa es una de las deudas que tiene este país, sobre todo con los movimientos y las colectivas feministas que tienen que tienen ahí un tema que no está resuelto y que ahora a nivel federal, con la primera presidenta de la República, pero también a nivel local, se van a seguir potenciando estas exigencias en términos de espacios seguros o de espacios libres de violencia,
porque habrá que ver si pueden cumplir esto que fue una promesa de campaña que era o que es sacar, por ejemplo, en una situación de violencia al agresor del espacio familiar, que es normalmente ocurre al revés, cuando hay un proceso de agresión, quien tiene que ser rescatada es la mujer y cuando hay hijos, los hijos, pero en este caso hay una propuesta de campaña que es que sea exactamente al revés y que se mantenga, que se saque al violentador del espacio donde está violentando. Ojalá ese tipo de cosas se puedan consolidar, evidentemente para tener una ciudad mucho más armónica y mucho más vivible y mucho más de derechos, ¿no? Pues yo pienso que si se comprometió, lo tiene que cumplir. Y más con el Sin respaldo duda. tan grande Sin que duda. le dimos los electores. Una gran responsabilidad. ¿No? Entonces, vamos a hacer una lista de todas las propuestas. Eso estaría buenísimo, porque seguramente ustedes después podrían hacer encuestas checklist, o un checklist de cómo ha avanzado y cómo la gente ahora está percibiendo esto, los temas de seguridad, los temas de agua, los temas de infraestructura eléctrica, que son propuestas de campaña que no pusimos ni tú ni yo, claro, que ellos pusieron en la agenda de discusión. Sus compromisos electorales y por los que la gente Sin votó duda. por, en este caso Clara, pero por todos los candidatos y candidatas, sobre todo de Morena, que tuvieron una aplastante victoria por todos lados. Por todos lados, así es. Y no soy morenista, No. o sea, sino simplemente ahí están los datos, es la verdad, ¿no? Ya lo prevíamos nosotros con nuestras encuestas, la verdad es que aquí lo platicábamos, va a ser una aplanadora, pero una cosa es preverlo y otra cosa es cuando ya pasó, ¿no? Y ¿tú crees, en 3 años, aquí en la Ciudad de México, volvemos a tener las intermedias, que se va a volver a elegir alcaldes o a reelegir los que la ciudadanía decida que se tienen que quedar? ¿Crees que, vamos a hacer un poquito de perspectiva, una bola de cristal, ¿crees que este mapa va a seguir siendo Morena? ¿Crees que la oposición en estos 3 años reflexione y haya de verdad una oposición? ¿O crees que este es un proceso largo en el que probablemente Morena va a estar mucho tiempo en lo que se reconfigura otra vez la situación partidista de nuestro país que está en crisis, ¿no? Correcto. Mira, no por Morena, sino por la oposición, o no sabemos ya, como tú decías, van a salir otros partidos, ¿qué va a suceder? ¿No? Es posible. Mira, yo creo que hay varios escenarios posibles, eso ya es análisis de coyuntura, no sé qué pueda pasar, es decir, no quiero sacar la bolita de cristal y que después me digan, te equivocaste. No, a ver, yo creo que hay varios escenarios. Pensando en escenarios, ¿cuáles podrían ser? Varios escenarios. Uno es que pueda haber una suerte de construcción de nuevas opciones políticas fuertes que empiecen a articular, digamos, a todos aquellos que se han quedado sin un signo político, a la propia sociedad civil, y ese es un escenario posible. Un segundo escenario puede ser un desafortunado proceso de balcanización, si me permiten la expresión, es decir, de pulverización de los propios partidos políticos, y ese sería un segundo escenario. Si las condiciones siguen como hasta el día de hoy, creo que desafortunadamente, ojo, que se entienda el comentario, desafortunadamente si las condiciones se mantienen como el día de hoy, creo que difícilmente va a haber alguna opción política que le compita a Morena a nivel local y a nivel federal. ¿Crees que Morena, perdóname, que MC pueda ir creciendo hasta convertirse en oposición? Esa es una apuesta que en su momento, ¿te acuerdas que incluso creo que lo platicábamos por acá con las propuestas de Chertorivsky, en donde decíamos que a lo mejor yo decía que era un buen candidato como candidato, y creo que la apuesta le salió favorable, es decir, de tener a lo mejor estas figuras o estos candidatos que tenían realmente muy poca presencia y que no eran conocidos por la gente, de pronto cuando sacaron su churro por ahí, ¿no? En el debate, o cuando Maine se ha hecho presente y tal, creo que lograron su cometido y en efecto Movimiento Ciudadano no creció como yo creo que ellos pensaban que podían crecer o que hubieran querido crecer, incluso creo que perdieron algunos espacios en el Senado y tal, pero creo que están en el camino en donde le están apostando como al voto joven, al voto que se va interesando por la política, y ahí tienen una buena área de oportunidad. Claro. Creo que le están apostando por ahí y pueden crecer. Y del otro lado, sí, la desaparición posible del PRD, el desvanecimiento del PRI, que a lo mejor en algunos espacios locales perderá el registro, es posible. En el espacio federal se van a quedar todavía con registro, pero en un proceso de debilitamiento muy, muy claro. Y entonces ahí es en donde sí o sí van a... Y bueno, un PAN bastante fragmentado, no necesariamente articulado, con grupos internos muy fuertes. Habrá que ver cómo salen después de esto, en donde seguramente va a haber roces muy fuertes internamente dentro del PAN. Entonces lo que hay que ver es
derivado de eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si van a salir, si se van a seguir fragmentando, si van a utilizar este momento porque hay una ventana de oportunidad en donde se pueden crear asociaciones políticas nacionales y después partidos políticos. La ley establece los tiempos. Sí, tendremos que ver si eso se consolida y si van a ir por esa vía, pero tendrá que ser poco a poco y un poco madurando, digamos, el proceso. Pero si las condiciones se mantienen como están, posiblemente en los siguientes 3 años y en las intermedias, si es que me vuelven a invitar por acá para este tipo de análisis, claro, estemos platicando posiblemente de la consolidación de Morena todavía en más espacios y el debilitamiento de la oposición. Al respecto, tiene 6 años, que son muy poco tiempo, honestamente. En la siguiente presidencial no van a tener contra quién competir la o el candidato de Morena. Es la verdad, o sea, yo la veo, he hablado con amigos, hemos platicado, o sea, si la oposición no despierta o existe otra oposición, 6, 12 años, no sé cuántos, Claro. Y además pareciera hasta ser 18 pareciera ser que tampoco hay liderazgos muy claros, ¿no? Es decir, también faltan líderes, hombres y mujeres en la oposición que puedan empujar un proyecto. Y justo qué bueno que lo dices, Enrique. Yo creo que no vemos nuevos perfiles empoderados, ejemplo, claro, a quienes los apoyen de verdad. Siempre son los mismos. No importa que le estén haciendo daño a su partido, ahí están y no se quitan y no los pueden quitar o no los quitan. Y eso les hace mucho daño, ¿no? Incluso en Morena, y lo vemos en Movimiento Ciudadano, sí han dado la entrada a perfiles nuevos, diferentes, a que vemos perfiles que están creciendo junto con los partidos, y en la oposición no vemos eso. Por eso es que el voto joven, ni siquiera el voto joven, no votaron por ellos, o sea, votaron por Movimiento Ciudadano vimos muchos chavos en las universidades que ponían aquí y ganaba Claudia, ¿no? Que hicieron algunos simulacros y ganaba Claudia. Yo creo que, bueno, si es que tienen esta capacidad de autocrítica, que ojalá que sí, porque si no se van a seguir haciendo daño a sí mismos, pues deben de reflexionar todas esas cosas. Correcto. No, completamente de acuerdo contigo. La verdad es que completamente de acuerdo contigo. Hay un nicho ahí de oportunidad que donde esperemos volteen a ver a ese voto joven, a esas nuevas generaciones. Movimiento Ciudadano lo está haciendo. Ya habrá que hacer después algún forense de la elección para ver cómo votaron los y las jóvenes en ese país. Chavos, pero casi coincido con tu tesis. Yo creo que el voto joven en general, una parte importante se fue con Movimiento Ciudadano, sin duda. Otra parte se quedó con Morena y creo que muy poco del voto, esa es una hipótesis, no tengo datos, y una parte muy, muy pequeñita a lo mejor volteó hacia la candidata del frente para darle su voto, y creo que en parte ahí hay una explicación de por qué tampoco crecieron mucho las cifras y los números de la candidata Gálvez, ¿no? Es que siempre desde que empezamos a medir, que eso tiene ya 1 año, de verdad, desde que salieron las corcholatas, nosotros ya empezamos a levantar encuestas, ese 30% nunca creció. Sí. Nunca vimos que ese 30 se convirtiera en 35, en 40, ¿no? O sea, entonces, pues ahí está. Y en el caso de la ciudad, yo creo que Taboada sí pudo conectar mucho más con el sector joven. Lo hizo mucho mejor. Y por eso también cerró un poco más la brecha. Ahí Taboada yo creo que lo hizo bastante bien en ese sentido. Claro. Y por eso creció, a diferencia de su candidata a la presidencia de la República. Es una hipótesis porque creo que no tenemos datos, pero creo que ahí hay una explicación que hay que seguir analizando. No, y a Taboada lo veíamos en los debates y él se manejó muy bien. A mí me gustó mucho cómo debatió, pero bueno, me parece muy triste que tanto la candidata Clara como Taboada, a él se le sacan sus temas de corrupción. Eso no nos gusta a los electores. Sin embargo, hay que votar por alguien, ¿no? Sin duda. Y por eso es que yo creo que debemos de ser muy atentos, no solo en el día de la votación ir a votar, sino qué pasa después, ¿no? ¿Qué pasa con lo que nos prometen? ¿Lo cumplen o no lo cumplen? Y sobre todo, pues que nos hagan bien las cuentas también, que sean claras, que sean transparentes. Y yo creo que con el respaldo con el que ganó Clara Brugada y con el poder que tienen a través del Congreso local y las alcaldías, pues tiene mucho para hacer el bien por los chilangos, ¿no? Vamos a verlo de manera positiva. Ojalá. Tiene todas las herramientas que se necesitan para solucionarnos el tema del agua, que es importantísimo para todos nosotros. Claro. Y yo también les invito a que estemos muy pendientes
todos los días de qué pasa, qué va a hacer para solucionar el tema del agua, porque muchos decían, tengo un gran plan hídrico nacional, y todos, pero ¿qué significa eso? ¿No? Bueno, explíquenos, ¿cómo le van a hacer? ¿Cuánto cuesta? Y esa es la obligación que tienen ellos para con nosotros, ¿no? Y pues ver que estas promesas de campaña se cumplan. Sí o no, sin duda. Yo creo que tienes toda la razón. Ahora no van a poder argumentar que no hay coordinación entre las alcaldías y la jefatura de gobierno porque son de partidos distintos. Y entonces seguramente sobre muchos temas, y menos con el Congreso que van a tener sobre muchos temas, nosotros como ciudadanos y como ciudadanas tenemos que estar muy pendientes de esas promesas, cómo se traducen en hechos concretos y en cómo van a ejercer gobierno en los siguientes 3 y 6 años, por lo menos en el espacio de la ciudad, sin duda. Pues yo lo único es que creo que los que ganaron, ¿para qué ganaron? También que lo reflexionen, y los que perdieron, ¿por qué perdieron? ¿No? Sin duda. Y que México somos todos. Sin duda. Y es más fácil decir, es que ese político, pero pues también tenemos una corresponsabilidad con ellos, porque pues el país depende de todos nosotros, ¿no? Ni el gobierno solito tiene que hacer las cosas o ser responsable, ni nosotros también. Entonces, pues ha sido una jornada electoral, gracias, ha sido muy importante para nosotros tenerte aquí, gracias por aceptar todas las invitaciones, porque le dimos seguimiento a esta elección en la Ciudad de México ya desde hace un buen rato, desde que empezaron las campañas. Te agradecemos mucho, Enrique. Te puedo llamar amigo de la encuesta. Claro que sí, por supuesto que sí, un gusto. Y que nos veamos pronto para ver, justamente darle seguimiento qué está pasando con esas propuestas. Ojalá. Y con la Ciudad de México. Ojalá, aquí tendrán también a un aliado. Muchísimas gracias por la invitación y pues nos vemos pronto. Muchas gracias, Enrique. Gracias, amigas y amigos de La Encuesta es lo mío. Este es un episodio más en donde analizamos la elección de la jefatura de gobierno en las 16 alcaldías de la ciudad, qué pasó, cómo pasó y qué viene para nosotros en el futuro. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Ana Laura Arroyo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye, bye.